Y el hombre Ludwig, Es, ¿cómo la vio, papá? es un tema muy... ese tema hace parte de un paquete completo. Claro. Un tema Es político. un... Ujú, sí, 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 es más... Un tema político antiprogresista. Ujú. Es más de lo que eso ya sabemos qué es. Lo que me parece curioso es que la iglesia esté en esas bobadas, hermano. Sí, yo creo que más que la iglesia tenerle miedo a la política o a la democracia es más, es como, bueno, por un lado es el desconocimiento Ujú, sobre todo eso. Y por otro lado, pues, porque yo creo que los que estamos centrados en la misión, la verdadera misión de la iglesia no nos preocupa en esos temas, porque a la hora de la verdad, si nos vamos a estudiar la palabra, son cosas que tienen que suceder, son cosas que anuncian la venida de nuestro Señor. Entonces, eso es como alguna vez escuché un predicador que dijo, la, eh, la iglesia está para detener la ira del Señor. Y cuando él dijo eso, yo me alerté y dije, ¿cómo así que la iglesia está para detener? La iglesia no está para detener. El Señor, cuando le venga en gana, acaba con este y punto. sí, claro, sí, claro, sí, claro. No, digamos que Cristo ya suplió eso si nosotros creemos en el misterio de la cruz, ¿cierto? Como se ha entendido. Cristo satisfizo la ira de Dios, podría uno decirlo, en la teología soteriológica tradicional. A mí lo que me preocupa a veces es los discursos, ¿no? Dijo Luis ahí en el grupo, hablaron de hermenéutica de la justicia, también hermenéutica de la ley, ¿no? Una lectura hermenéutica de los códigos y de las leyes. Y si uno hiciera un ejercicio hermenéutico y hiciera un análisis del discurso que hoy se planteó, un análisis del discurso, uno encontraría varios elementos interesantes. Por ejemplo, la palabra inconvertibles, ¿cierto? Y la forma como ellos presentan eso de la palabra inconvertibles, haciendo un ejercicio hermenéutico, pues la palabra inconvertibles es prohibido convertir, ¿cierto? O no se debe convertir a esas personas, básicamente, ¿verdad? Pero el ejercicio de análisis que ellos hacen de ese concepto de inconvertibles es que el llamado de la iglesia es predicar el evangelio para la conversión, ¿cierto? Y que entonces con esta ley la iglesia no puede seguir predicando el evangelio para la conversión porque entonces podría ser demandada, encarcelada, ta, 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 ta. Pero eso es una cosa totalmente fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. O sea, eso es una mentira, realmente es un engaño, ¿sí? Eso es un discurso, pero es un discurso que está fuera de contexto, porque ahí a nadie le están diciendo que no puede predicar el evangelio para la conversión. Ahí lo que están diciendo es que no puede hacer uso de las famosas, muy famosas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, aquí en Colombia un poco menos, de las llamadas terapias de conversión, ¿cierto? Para llevar a las personas que tienen inclinaciones, que tienen orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad, porque hay todo un trabajo y también todo ese ejercicio que están hablando desde la APA, que es la Asociación Psicológica, ¿cierto? Lo que están diciendo es, miren, con las terapias de conversión se han cometido errores de tipo psicológico y terapéutico violentos. Entonces, pues no hagan esa cuestión, háganlo con base en la normatividad que está establecida por estas instituciones expertas, ¿sí? Que es preocupante que siempre sean en clave de reafirmación, ¿cierto? Y no de corrección. Eso preocupa un poquito, hay que revisarlo de fondo. Pero ahí no nos están diciendo que no prediquemos el evangelio, que la gente no se puede volver cristiana, o sea, nada de eso. Entonces, ahí hay un discurso que hay que analizar porque realmente nos están queriendo, o sea, lo que siempre han hecho con la iglesia, o sea, con la iglesia siempre han hecho lo mismo. A la iglesia siempre a través del discurso la llenan de miedo y la iglesia sale asustada a hacer marchas, asustada a hacer protestas, asustada a votar, asustada a una cantidad de cosas,
cumpliendo con una agenda política que no es la agenda de la iglesia. Entonces ahí nos están diciendo, ustedes no van a volver a no pueden volver a predicar para la evangelización y entonces, pues claro, la gente asusta y dice, pero ¿cómo así que no podemos volver a predicar el evangelio? Entonces vamos a marchar. Las piedras hablarían. O sea, no, hermano, no nos están diciendo eso, lo que nos están diciendo es, venga, viejo, este señor está diciendo que se percibe como señora. No haga una terapia de conversión con esa persona, pero no le está diciendo, no le predique el evangelio. Y al final, el encuentro con la persona de Jesús es lo que produce la transformación, no una terapia de conversión. ¿Sí van a entender? Entonces, claro que nosotros podemos seguir llevando a las personas al encuentro con Jesús, porque es que yo no tengo ningún problema en predicarle a un transgénero el evangelio de Jesucristo y que se convierta a Jesús. El tema de su sexualidad, hermano, es un asunto que él tiene que resolver con Dios. ¿Sí? Dale, Ludwig. Hubo algo que me llamó la atención y era cuando Estamos haciendo hermenéutica de la cosa, muchachos. Estamos haciendo un cuando análisis de discurso y la cosa. este señor decía de que el riesgo de que de que esta ley se aprobara y dice por acá, acá yo le tomé pantallazo a eso, era que esas personas se volvieran líderes De la dentro de la iglesia. iglesia. Y yo decía, bueno, hasta allá no creo que llegue la cuestión. Y si eso llegara a ser, es porque la iglesia donde está no cumplió su función de predicar el evangelio. Ahora, si nosotros creemos de que la palabra tiene el poder de transformar la vida del ser humano, no necesitamos una terapia de conversión que a la final es algo humanista, algo creado por el hombre. La palabra de Dios es inspirada por él mismo. Entonces tienes ese poder de transformar. No necesitamos esas famosas terapias de conversión. ¿Sí? Por eso yo hacía la pregunta, o sea, ¿cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es el temor? Porque esas cuestiones? No entiendo eso porque tenga que ser así. Y yo le alcancé a mandar por el chat al pastor que estaba ahí, porque me llamó la atención también que él dijo que es necesario confrontar y que la verdad sea expuesta. Pero ¿de qué manera? Yo decía, Ujú. sin caer en juicio y en condenación. Y yo le puse ahí, la mejor manera en que la verdad puede ser expuesta es predicando el mensaje del evangelio en todo lugar, en las calles, en las instituciones educativas, en donde más se pueda, ¿sí? Porque de esa manera es que la gente va a poder encontrar esperanza, ¿sí? Y va a poder encontrar respuesta a sus conflictos mentales, a sus conflictos del alma, a sus conflictos, bueno, de todo tipo de conflictos que tenga cada persona. Pero yo veo que esto sí, o sea, si él dice de que la política o los políticos de turno están utilizando todo esto para beneficiarse ellos mismos, pues lo que decía el pastor hizo ahorita, o sea, la iglesia, ellos también están aprovechando la iglesia, ¿con qué fin? O sea, ¿para qué? No, claro, como O sea, siempre yo ha sido. no entiendo por qué eso. Entonces, eso me lleva a cuestionar. Como siempre ha sido, sigue siendo el discurso de la derecha contra la izquierda, disfrazado de temas que tienen que ver con lo religioso. Les decía yo ahí en el grupo ahorita de WhatsApp, lo que usó el pastor que abrió y que cerró, eh, me olvidé el nombre, hablando de William Wilberforce, hablando de la Segunda Guerra Mundial. Todos esos son argumentos que se pueden usar en contra. ¿Sí? Todos esos argumentos pueden usar en contra, ¿sí? Porque date cuenta que muchos están diciendo que el tema que tiene que ver con género, con todas esas orientaciones de género no binarios, ¿cierto? Para no hablar de hombre y mujer, sino de no binarios, que ese es el otro problema con el discurso, ¿no? Por eso los problemas con el Tratado de Paz, ¿no? Que se dijo que se iba a dar la igualdad de género, se construyó todo ese concepto, que es un concepto erróneo de la ideología de género. Eh, y realmente cuando tú leías el acuerdo de paz, cuando se refería a género, se refería a la igualdad de la mujer y el hombre, en casi todos sus apartes. Pero cogían la palabra género y lo sacaban de contexto y la metían en todo este tema que han llamado, mal llamado, ideología de género. Eh, pero muchos están diciendo que así como se peleó por los derechos civiles en Estados Unidos con Martin Luther King, como Wilberforce peleó por la abolición de la esclavitud en Inglaterra, pues ahora es el tiempo de pelear por las comunidades LGTBI. ¿Te das cuenta que los mismos argumentos se pueden usar en contra? ¿Sí? Entonces, ¿cómo equilibramos eso? A mí me parece que sigue siendo necesario pensar.
en dónde está el evangelio. Por eso me hacía la pregunta, ¿estaría Jesús en esta reunión? ¿Sí? ¿Estaría Jesús ahí conectado y escribiendo por el chat o levantando la mano para decir, hombrecita? O estaría Jesús tal vez en otro espacio, en otro escenario con otras personas. Si hoy Jesús caminara por nuestras calles en todo este asunto de aborto, de eutanasia, que ahí la mencionaron, que ahí lo mencionaron, de orientaciones sexuales diversas, ¿cuál sería la postura de Jesús? Pues seguramente no estaría a favor de ninguno, tal vez, sino a favor del evangelio. ¿Mm? Entonces, bueno, pues ahí claro que sí, o sea, sin duda estaría sentado con los LGTBI, eso sí, no tengo ninguna duda porque eso está claro en el Evangelio, y haciendo procesos de transformación en sus vidas, ¿sí? No rechazándonos, no estaría sentándose, no estaría sentando con una samaritana, sino con un transexual, ¿sí? Y no sería una mujer pecadora la que te daría a sus pies, sino seguramente una lesbiana, o sea, pero seguiría a esas personas después del encuentro con Jesús teniendo una experiencia de vida transformada, transformada. O sea, ahí es donde el Evangelio, yo no lo encuentro en estos discursos, que Dios me perdone, porque tal vez soy yo el que estoy equivocado. Rubén y Edilson y Ludwig. No, mirando allí en el cambio, ¿cierto? Bueno, solamente Ludwig también decía el compañero, y yo creo que tenemos también la experiencia y estamos adquiriendo esos conocimientos y hemos tenido la base bíblica y hay una misión, ¿cierto? Muy estructurada de parte de Jesús, de Dios mismo, con toda una claridad en la base, en esa fe que tenemos como iglesia. Y hoy lo que se genera, ¿cierto? Es una polémica y unos partidos religiosos peleando un poder, ¿cierto? Peleando un poder, ¿quién gana? ¿Quién tenemos más fuerza? Y entre eso está jugando la iglesia, ¿cierto? Los cristianos, y es cuando tenemos que despertar hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos a incluir. Nos hacemos, ¿cierto?, a los partidos religiosos o seguimos profesando nuestra fe, el evangelio, la claridad. Y no es la iglesia que cambia es Cristo, ¿cierto? Jesús da el cambio. Solamente nos toca a nosotros, es lo que yo miraba allí, que yo decía, bueno, la iglesia cambia, no, el que cambia solamente nosotros tenemos la misión de predicar las buenas nuevas de salvación y el que da el cambio en la sociedad, en el hombre, en el ser humano, es Dios. Entonces, analizando todo esto, son conflictos religiosos y políticos y lo que se genera es la política y el conflicto mucho más todavía en la sociedad. Sí, entonces tenemos que estar muy fianzados en nuestro conocimiento, en nuestra postura que tenemos, ¿cierto? En la palabra del Señor. Así es, Edilson. Gracias, Rubén. Eh, sí, bueno, pues Rubén dijo algo, el hermano Rubén dijo algo, el pastor Rubén dijo algo de lo que yo quería decir, pero pues me parece interesante pensando en todo eso y la pregunta que me haría es, ¿quién manda a quién, no? Y va a sonar feo lo que voy a decir, horrible. Eh, Entonces, dentro de esos movimientos y como cristianos, lo que dijo una vez Stanley, simplemente quieren utilizar idiotas útiles para su propio beneficio y excusándose pues detrás de una Biblia, ¿no? Y entonces si volvía a mi mente mm, el episodio donde Jesús se sienta eh, con con la mujer que le trajeron y le tiraron a los pies de Jesús, preguntando una respuesta, ¿no? ¿Qué opinaba Jesús? Entonces, no sé si ellos realmente están buscando esa justicia misericordiosa, que es la que da Jesús, o simplemente están disfrazados en el otro bando buscando algún tipo de aprobación y seguir manteniendo el poder, y entonces ahí es donde eh, mm, nos convertimos en lo que dijo Stanley, ¿no? Idiotas útiles. Sí, Es un término que se ha vuelto común, ¿no? Idiotas útiles. Y uno siente aquí, porque es que es el matiz siempre, y no que no vamos a incursionar en política,
pero también se habló de democracia y religión. Bueno, revisemos el tema democrático ahí también, en clave de eso, ¿no? A ver, Ludwig. Bueno, haciendo un poquito de, analizando acá haciéndole la hermenéutica a la reunión. Él decía que la iglesia debe recuperar la dignidad humana de la sociedad. Es la iglesia la que realmente le, le recupera la dignidad al ser humano. Esa pregunta. Sí, Lo otro que decía es dentro de eso, dentro de esos tres, dentro de esa arista que había ahí, él decía, transmitamos dignidad, defendámosla, recuperemos el orden de las cosas. Y decía algo acá, rechacemos socialmente a esos políticos que quieren destruir a nuestros niños y jóvenes. Entonces yo decía, nosotros como iglesia estamos llamados a rechazar, o ellos están peleando porque rechazan a la iglesia, ¿sí? Y nosotros también nos vamos a poner en la misma función de rechazar. O sea, qué hizo Jesús cuando estuvo acá en medio de las personas? ¿Fue rechazarlas? No. Claro, él hablaba la verdad y en lo que no estaba, en lo que no iba conforme a los principios de Dios, pues lo decía. Pero llegar hasta ese punto, yo digo que ahí hay que tener mucho cuidado, o sea, uno no puede tampoco caer en eso, en ese punto de... Y me hacía otra pregunta, bueno, rechazar a los políticos. ¿Y cuánto tiempo nosotros dedicamos a poner en práctica lo que dice el apóstol Pablo en orar por nuestras autoridades, orar por nuestros gobernantes, bendecirlos, pedirle a Dios que les dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento, ¿sí? Que el Señor los inste, que el Señor sea quien los inquiete a gobernar y a legislar conforme a sus propósitos y a favor del pueblo. O sea, nos dedicamos más a atacar que realmente a la función a la cual Dios nos ha llamado. ok, gracias, Ludwig. ¿Qué dice Luis? Bueno, hay un término que le hallo coherencia en todo lo que hablaron. Y al Ujú, inicio, uno de ellos decía, aquí viene la parte, de la parte de la hermenéutica de la justicia. ujú, ¿Sí? Así claramente lo dijo. Yo lo entiendo, obviamente, de decir, coloquemos, cuando hablamos del texto en el contexto, coloquemos la justicia en donde debe ir. Entonces, la iglesia en cierta forma tiene un voto que ejercer y en cierta forma también tiene algo que reclamar constitucionalmente. Yo no le veo nada, sí, digo, está bien. algo, lo veo en la coherencia de reclamar constitucionalmente lo que nos Ujú, corresponde y es ujú. lo que nos corresponde. El resto nos toca orar. Y yo Interesante creo eso. que sin necesidad de decirle a alguien, deja de ser homosexual, puedo predicarle la palabra. La palabra tiene suficiente Es- poder para es- cambiarlo. Esa es la vaina, papá. Esa es la vaina. Ahí Miren, está. Entonces, yo excelente, creo Luis. que lo Excelente único es tu que aporte. no ser de pronto como algunos ministros he visto a veces desafiantes, como he visto en altar a algunos decirle Satanás, aquí estoy yo, digo, ahí te viene lo bueno. Sí, entonces de pronto que algunos salgan en la calle y diga, es que aquí, que el gobierno, que los homosexuales, no, ya eso es otra cosa. Sí, pero uno puede hablar, yo siempre he dicho que uno puede predicar de economía y alguien se está arrepintiendo allá de pecado. Exacto. Entonces, la palabra tiene poder. Gracias, Exacto. pastor. Es gracias a ti, Luis. Tú dijiste cosas muy interesantes. Voy a tomar eso que dijo Ludwig de la dignidad humana y lo que dijiste tú de la Constitución. También para decirles algo que es que yo pienso, que siempre he pensado y que, bueno, ya ustedes verán cómo lo asumen, que yo puedo estar equivocado en eso. Primero lo de la Constitución, mira. En 1991 se establece la constituyente que logra algo que la Iglesia ha celebrado hasta hoy de una manera abismal, y es la libertad de cultos, ¿cierto? Mi lectura frente a la libertad de cultos es esta. Cuando se aprueba la libertad de cultos, lo que se dice es que Colombia es un país laico, ¿sí o no? Eso es lo que se logra. O sea, lo que se logra es que Colombia se convierta en un país laico y por ende pluralista.
Entonces, si bien ahora podemos hacer culto libremente porque ya el país no se entiende culturalmente y religiosamente como un país católico, que lo sigue siendo en la práctica, ¿cierto? Pero por lo menos ya desde la Constitución no. Entonces hay libertad para una cantidad de cosas, ya la partida de bautismo no es la que se impone, sino que es el registro civil, porque ahora el país es un país laico. Y eso tiene unos efectos no contra la iglesia, pero que no necesariamente la van a favorecer en su agenda. Y eso hablando de la agenda de la iglesia, no del evangelio, ¿sí? Porque si el país es un país laico, entonces es inevitable que haya leyes, es inevitable que haya legislaciones, es inevitable que haya decretos que dan cuenta de favorecer a un país laico, no cristiano, sino laico, porque eso fue lo que se logró en el 991 que nosotros celebramos. Entonces, yo a veces pienso que entendemos mal, es mi concepto, porque eso lo he hablado con muy pocas personas y se lo he escuchado también a muy pocas. Y es que nosotros con lograr que el país sea un país que tiene libertad de cultos, lo que estamos diciendo es que el país no es un país cristiano. O sea, eso nos tiene que quedar claro. O sea, el país ya no es cristiano, como tampoco es católico. Es un país abierto, plural. Y eso significa que entonces el ejercicio democrático, pues muchos van a reclamar sus derechos también. Y hay que mirar cómo se negocia y se dialoga con ese asunto. Que un país tenga libertad de cultos, lo que hace es que lleva la religión a la esfera de lo privado, no de lo público. Y se cuenta que entonces la pelea política que tiene la iglesia en Latinoamérica y en Estados Unidos todavía, en Europa ya no, es todavía querer que las naciones sean naciones cristianas, ¿sí? Que las naciones sean naciones cristianas. Entonces, siempre que hay partidos o políticos como Lula da Silva, como Petro y como otros de corte alternativo, de corte progresista, pues siempre la iglesia entonces va a ver ahí una amenaza, porque pues estos políticos leen la Constitución en clave de que es una cuestión laica y obviamente entonces van a tratar de establecer un equilibrio entre los cristianos y los no cristianos, pero los cristianos no podemos con esa vaina. No podemos con eso porque ahí es cuando se establece otra vez, ahí es cuando se establece otra vez ese discurso moral que nos reemplaza al discurso del evangelio, porque para Edison Angulo, el evangelio no es un discurso moral, que sí tiene unos efectos éticos y morales, pero no es un discurso moralizante, ¿sí? Tiene unos efectos y unos elementos de valores y demás que tocan con lo moral, que producen efectos morales, pero no es un discurso moralizante. Y ahí es cuando yo creo que también a nosotros se nos va perdiendo el evangelio, porque nosotros comenzamos a producir y a construir un discurso moralizante. Y el discurso moralizante, tomando el ejemplo que da Edilson del texto bíblico que hemos trabajado de la mal llamada mujer adúltera, el discurso moralizante nos dice apedrea a esa vieja, porque es una inmoral. Ahora, ¿qué es lo que no se dijo? Se dijo rechacemos a los políticos que avalan eso, pero ahora me pregunto, haciendo una trazabilidad con lo que dijo Ludwig acerca de la dignidad humana, ¿a dónde quedaron los seres humanos que se perciben transhumanos, homosexuales, lesbianas, bisexuales? ¿A dónde quedaron en toda esa reunión que tuvimos hoy? Y en clave de la dignidad humana, ¿a dónde quedaron? Porque si bien no se mencionaron en el discurso, todo el discurso fue en torno a ellos. O sea, no dijimos nada de ellos, no dijimos los condenamos, los salvamos, les predicamos, no, no. Solamente se dice que hay que convertirlos, pero no se habló de las terapias de conversión, que es la discusión aquí, ¿sí? Sino que se habló fue de la conversión para la salvación, que no es la discusión en ese asunto, pero para nada. O sea, ahí la discusión es terapias de conversión, o sea, no cojan a la gente a la fuerza a través de procesos psicológicos y terapéuticos y la redefinan. No, o sea, básicamente eso es lo que están diciendo ahí. Y eso hay que estudiarlo más de fondo desde la medicina y de otros elementos. Ahí hay una serie en Netflix que yo vi hace unos años muy buena en torno a eso. Testimonios de personas en Estados Unidos y en otras partes que vivieron y experimentaron terapias de conversión.
y lo que se hacía, lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace, la manera en que se hace, los efectos que eso produce. Y la gente cuenta los testimonios, gente que lo hace, gente que lo hacía, gente que lo vivió. Tienen que verse, tengo que buscarles el nombre. Es cross algo, la cruz de algo. Tengo que buscar la cruz y el altar o algo así, una cosa así, para que la vean. Es una serie corta y son ellos mismos dando los testimonios. Mire, yo fui un terapeuta de conversión, hice esto y esto y esto, y trabajamos de esta y esta manera. Y ahí hay todo un elemento del ser humano que no se dijo, ¿y a dónde quedaron esos seres humanos? O sea, en todo ese discurso, ¿dónde están? Porque están presentes, si bien no se emitió ninguna cosa sobre ellos y en torno a ellos, ¿a dónde quedan ahí? Para que ahora sí centremos este asunto en el Evangelio. ¿Mm? Estamos haciendo hermenéutica en esta conversación que estamos teniendo. ¿Dónde nos quedó esa gente? ¿Qué se dijo sin decirse acerca de ellos? ¿Sí? Y la otra pregunta que siempre será una pregunta profundamente problemática. ¿Son estas personas susceptibles de salvación? ¿Cómo puede ser la relación de estas personas con Dios? Su vida de oración, su encuentro con el Señor, su experiencia de fe. ¿Qué efectos puede producir? Dios sabe, ¿verdad? Y es problema de Dios en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo hacer una pastoral hacia estas personas? ¿La hacemos al estilo de los fariseos, dándoles piedra? ¿La hacemos al estilo de los libertinos, diciéndole venga y predique que aquí le casamos homosexuales? ¿Qué es hacer eso al estilo de Jesús? Porque ahí es donde tenemos que volver a centrarnos, a buscar el centro, a buscar el evangelio. ¿Qué es lo que yo siento que no está? Porque yo siento las cosas muy en los extremos, hermano. Y ahí es donde esa cuestión no me deja de hacer mucho ruido. Y yo sigo pensando, si Jesús vino a morir, a dar su vida, a salvarnos del sufrimiento y del pecado, a seres humanos, ¿a dónde nos están quedando los seres humanos? Date cuenta que hay todo un discurso político, como escribe Ludwig, un discurso moral, un discurso legal, y las personas, ¿a dónde nos quedaron los seres humanos? Y la dignidad humana entonces, que defendió Jesús, porque cuando tú miras el Evangelio, la mujer adúltera, la mujer con flujo de sangre, la mujer samaritana, la hija de Jairo, la sirofenicia, o sea, todas esas personas, el leproso, ¿cierto? Jairo mismo y su hija. O sea, la mujer encorvada, el de la mano seca, los mismos discípulos arrancando espigas para comer en sábado, o sea, todo eso está en clave de neómana, en clave de seres humanos. Y entonces, ¿cómo entendemos ese asunto a la luz de todos estos discursos? Que en últimas rayan es con fundamentalismos, ¿no? Con fundamentalismos. Bien, Edilson iba a decir algo y luego Ludwig. No sé si Edilson todavía quieres decir algo o dale Ludwig entonces. Sí, otra cosa que me llamó también la atención del discurso de este señor era que él decía que la iglesia debe generar sus propios valores y decía, es hora de crear una verdadera adoración con altos índices de bienestar y calidad, pero más es crear una verdadera sociedad. O sea, yo me hice la pregunta, ¿cómo? ¿Cuáles serían las estrategias? ¿Con qué recursos? O sea, solamente con recursos económicos, solamente con políticas de gobierno, solamente con la moral y no más. Y entonces lo que usted decía ahorita, es dónde queda la predicación del evangelio, dónde queda la centralidad de todo este cuento, ¿sí? ¿Dónde queda realmente el propósito por el cual Dios estableció su iglesia? ¿Sí? ¿Y dónde queda esa labor de la iglesia? ¿Sí? En cuanto a evangelización, en cuanto a diaconía, en cuanto a la labor social, porque si bien es cierto, existen muchas personas que conforman todo esto de los LGBTIQ+, la mayoría de esas personas, porque uno lo puede ver en las calles, son personas de bajos recursos, son personas que tienen que prostituirse para poder subsistir, son personas que están sumergidas en la drogadicción, en el alcoholismo, muchos de ellos también roban,
muchos de ellos van a las cárceles y sus familias los rechazan, no tienen quien los rodee, ¿sí? Entonces, todas esas cosas las olvidamos como iglesia, olvidamos que ellos son parte de esa sociedad que dicen aquí crear una verdadera sociedad. Pues, que la verdadera sociedad somos nosotros. Esta es la realidad, ¿sí? Y es una sociedad donde está descompuesta la familia, donde está descompuesto estas personas, muchos vienen sufriendo desde su niñez, no es una cuestión de que también decían ahí que iban a prohibir echar fuera demonios si se aprobaba esta ley. Yo decía, pero Dios bendito. Sí, sí. Decía, yo decía, eso es una vaina que la llevan al extremo, de verdad que sí. Entonces, yo creo que antes de mirar todo esto de la moral y del aspecto político, es mirar la dignidad de estas personas, cómo realmente valorarlas como personas, valorar y verlos con los ojos de Cristo. Claro, miren, me hacen recordar cosas que se dijeron ahí que van quedando ahí en este concepto de familia. El pastor, entonces, se refiere a la nueva presidenta de Sedecol. No sabía que Sedecol ahora tenía una presidenta, una pastora. Sea Edgar Castaño seguramente entregó en la última asamblea y ahora tenemos a una mujer y eso me parece buenísimo, sumamente interesante. Y él citándola a ella, dice que ella dijo que la familia, ¿te acuerdas cuando habló que la familia no siempre está de acuerdo? ¿Sí? Que la familia no siempre está de acuerdo, no siempre está de acuerdo en sus posturas, pero se une para asuntos puntuales y juntos luchan por sacar adelante sus proyectos y demás. Estoy parafraseando. Y pensé en el concepto de familia. Y me vino inmediatamente a la mente esa familia cristiana, conservadora, cristiana, en la que un hijo dice yo soy homosexual, ¿sí? Porque todas estas personas hacen parte de familias, ¿sí? O sea, no son seres, no son individuos tirados por el mundo de manera arbitraria y solos, o sea, no salieron por ahí de un palo de guayaba y cayó una guayaba y se abrió y salió un gay. O es hijo de alguien, es nieto de alguien, es hermano de alguien, es sobrino de alguien. Hace parte de una familia y ahí cómo pensamos y concebimos el concepto de familia y de familia unida sin estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, si mi hijo dice, papá, yo estoy pensando que tengo una orientación sexual tal, esa sería una de las cosas más brutales que me sucedería a mí en mi vida. ¿Cómo asumir ese asunto como padre, pastor cristiano? ¿Cómo conversar eso con mi hijo? ¿Cómo lidiar con eso? Porque es que también yo pienso que eso hasta que no toque las fibras de la iglesia y de las familias cristianas no se puede comprender. Mire, cuando estábamos haciendo la maestría con Leonel en Guatemala, tuvimos una profesora que se llama Lisa Long. Y Lisa Long acompañaba a la pastoral de una familia, de una comunidad en Estados Unidos. Y la hija del pastor se proclamó lesbiana. Lesbiana. Y Lisa Long, en una clase con lágrimas en los ojos, nos decía, una cosa es que tú construyas un discurso en torno a esto y otra cosa es que tú vivas esto en el interior de tu casa y a ese nivel de profundidad en la vida de la iglesia para acompañar a la hija de ese pastor que se ha definido como lesbiana, sin condenarla, sin juzgarla. O sea, eso es una cosa brutal, que obliga a que salga de nosotros realmente la esencia del evangelio. Entonces, ¿qué de eso? En el concepto de familia, los rechazamos, los echamos, los expulsamos, que son unos pecadores, porque también sin mencionarse en todo el elemento discursivo, pues obviamente está el elemento político que es muy claro, pero también está todo ese concepto del pecado, ¿no? Es una cosa para revisar también y para entender. Recuerden lo que leíamos allá al comienzo de nuestros estudios cuando estudiamos Evangelio y leíamos ese artículo de Víctimas del Pecado de José María Castillo que murió el año pasado, donde él decía, el problema con el pecado es que en nombre del pecado provocamos mucho sufrimiento.
y vuelve a caer como anillo al dedo el discurso, la perícopa pues de la mujer adúltera, ¿cierto? O sea, está pecando, hay que matarla. Entonces, en nombre del pecado, provocamos sufrimiento. Entonces, la exhibimos públicamente, la arrastramos públicamente, la avergonzamos públicamente, la marcamos públicamente y la apedreamos públicamente. ¿Y los hijos? ¿Ustedes se han puesto a pensar en los hijos de la mujer adúltera? Los tenía, que era adúltera, o sea, marido tenía. Posiblemente tenía hijos. Quizás su mismo marido la denunció. Quizás era uno de los testigos. Pero ¿y los hijos? Y si había un niño de 6, 7, 8 años, si había uno de 12, viendo cómo arrastraban a su mamá semidesnuda por las calles, cómo la tiraron a los pies de Jesús embarrada, revolcada, hecha, haciendo un charco con sus lágrimas, con sus rodillas raspadas y ensangrentadas, porque ese es el cuadro. Cuando se observa eso, hay que observar eso. No fue que la cogieron y la montaron a un carro y la llevaron y la vistieron y la bañaron. No, la cogieron y en el mismo acto del adulterio, ahí la arrastraron y la revolcaron hasta llegar a donde Jesús y tirarla a los pies de Jesús, tirarla. Ya te quizás con unos cuantos puños y patadas. Y los hijos mirando a lo lejos. Y ella sabiendo que sus hijos la están mirando. ¿Dónde queda todo ese elemento? Dese cuenta que por eso la acción perdonadora de Jesús es restauradora socialmente. Y con los homosexuales, ¿cómo es? Cuando marchamos en Ibagué, cuando ese tiempo de que querían adoptar las parejas homosexuales, que hubo marchas multitudinarias con camisetas blancas, yo salí a marchar en Ibagué. Y marché y hablé y la cosa, y yo estuve en la marcha y fui parte de la marcha. Y después de que marché, para esos días yo comenzaba este ejercicio de reflexión con relación al Evangelio y a los Evangelios. Y en este ejercicio de reflexión yo tuve que pedirle perdón a Dios por haber marchado por haber salido en esa marcha. Y la razón por la que le pedí perdón a Dios fue, Señor, ¿cómo están ahora viendo las comunidades que no son comunidades organizadas, sino personas? ¿Cómo están viendo las personas LGTBIQ a la iglesia? Que se supone que es la portadora del mensaje del Evangelio, que es un mensaje de esperanza, es una buena noticia, pero estamos diciendo que los odiamos, que los aborrecemos, que no los queremos, que son unos pecadores, que son unos impíos, que son unos hijos del diablo, que deben condenarse. Entonces, si una persona de estas necesita oír la voz de Dios, ¿a dónde va a ir? Si una persona de estas tiene un problema existencial que trasciende a lo psiquiátrico, a lo psicológico, ¿a dónde va a acudir si va a buscar a un pastor y pues jamás lo va a buscar porque, o sea, ya ni siquiera lo va a querer escuchar porque sabe que lo que hay es un juicio y una acusación contra él? Entonces, ¿hasta qué punto seguimos teniendo nosotros la oportunidad de presentar a personas como ellos el mensaje del Evangelio? Porque salimos a las calles sin reserva a decirles que eran unos hijos del diablo. Así de sencillo. ¿Sí me voy a entender? Ahora, después voy a ir a decirle, mira, Jesús te ama. Me va a decir, no, a mí no me venga a hablar de eso, hermano. Usted me dijo que me odiaba. Esas cosas que es necesario nosotros ir como poniendo sobre la mesa para revisar, para analizar. ¿Sí? Porque lo que hacemos es marcar y estigmatizar y dañar. Y o sea, yo no sé si es necedad, Esther, que da mía, porque yo todo esto lo pongo en duda. Yo soy un pastor conservador, pero yo sigo sin ver a Jesús en todo este asunto. O sea, yo no lo puedo ver, no lo encuentro. Se me diluye, se me diluye. Yo sigo diciendo pidiendo al Señor que me ayude a equilibrar la cosa, que no sea que también termine yo por ahí en un extremo medio raro. ¿Sí? Porque temo eso. Sí, claro, sí, claro. O sea, yo les estoy abriendo mi corazón. Yo temo terminar por ahí una vaina diciendo cosas que tampoco son, pero siempre voy al Evangelio y pienso en Jesús y digo, es que yo no veo a Jesús ahí. Por eso les dije, ¿estaría Jesús en esta reunión? O sea, ¿en serio estaría aquí? Se dijo, la Colombia que Dios soñó. ¿Cuál es la Colombia que Dios soñó? Porque eso es lo otro y tiene que ver mucho con lo que está diciendo Ludwig. Miren, yo tuve un problema con algunos colegas por ahí en tiempos de pandemia. Yo no sé, ustedes van a recordar estos dos casos. En tiempos de pandemia,
Había un chico grande, así enorme en Bogotá, que se ponía a emborracharse por ahí en un barrio de Bogotá y tomaba y hacía bulla y hacía escándalo y la gente no le podía decir nada porque los cogía y los cascaba porque el tipo era enorme, era un recién graduado de abogacía, según decían algunos medios y otros que era un estudiante y lo que sea. Y un día se puso a beber con amigos, los vecinos llamaron a la policía, el hombre bravió a la policía y un policía con el tester le dio tantos choques eléctricos que lo mató. ¿Recuerdan esa historia, esa noticia? Eso fue en tiempo de pandemia. Paralelo a eso, paralelo a eso, un juez se negó en Cartagena o en Barranquilla, de pronto Luis nos ayuda si lo recuerda, se negó a oficiar un matrimonio a parejas del mismo sexo. Y yo recuerdo a la iglesia, yo era moderador del Presbiterio del Sur para ese tiempo, y yo recuerdo que en el grupo de pastores comenzaron a felicitar y a hacer ovaciones y aleluyas a ese juez que se había negado a casar a una pareja del mismo sexo. Pero no hubo ni un solo pronunciamiento contra la violencia policial en contra de ese joven. Que sí, había que reducirlo y esposarlo y hasta ponerlo en el calabozo y hasta bañarlo con una manguera para que dejara la bobada, pero no matarlo. Nadie dijo nada de esa muerte de muchos de mis consiervos, o sea, tampoco fueron todos, pero nadie dijo nada. Entonces yo lo dije. Yo dije, ok, está muy bien que el juez se haya negado a esto y esto y que lo aplaudamos, pero ¿qué tenemos que decir ante la violencia estructural que está ocasionando la policía matando a los ciudadanos? ¿Qué tenemos que decir? Mire, hoy está Petro en el poder, entonces hay que con toda Eman porque Eman es un ateo. ¿Mm? Entonces estamos con con todo el tropel con este tema de las terapias de conversión. Pero en gobiernos de Uribe y anteriores hubo cualquier cantidad de crímenes de lesa humanidad. Los falsos positivos fueron una de las cosas más vergonzosas que nosotros como país guardamos en nuestra historia. Y en serio, muchachos, ¿ustedes escucharon a la iglesia decir algo? ¿Ustedes escucharon a la iglesia saliendo a marchar con camisetas blancas diciendo no queremos que maten más a nuestros jóvenes pobres en Soacha, en Bosa, en lugares pobres? Que los cojan en ganchos ciegos, se los lleven, les pongan ropa de militares y los fusilen con tiros de gracia. ¿Cuándo la iglesia dijo algo? Me bloqueó, ¿me están escuchando? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, profe, sí. Sí, Y si se le ok. escucha. Es que se me bloqueó toda la cámara, me está molestando como el computador y se me saca. Entonces, ¿a dónde está ahí? ¿Dónde está el discurso? Entonces, la Colombia que Dios soñó y la Colombia que Dios soñó, ¿cuál es? Que la gente tenga hambre, callarnos ante los crímenes de lesa humanidad, pero salir a tropelear con los homosexuales porque quieren casar un hombre con otro. Hay una historia, ustedes la pueden ver en YouTube, de un boxeador, yo no sé si la han visto, un boxeador homosexual. Eso es viejo, es como de los 80 tal vez. Y el tipo se declaró homosexual, un negro boxeador así grande, campeón. El tipo se declaró homosexual y tuvo todos los señalamientos, los juzgamientos, las enmarcaciones, las categorizaciones que le haya podido dar el mundo deportivo a ese hombre. Nadie, o sea, eso era un pecado de condenación. Y en una pelea de boxeo, noqueó a su contendor le propinó tal golpiza que lo mandó al hospital y en el hospital murió. Y nadie dijo nada. Y en el relato, él dice, maté a un hombre en una pelea de box, maté a un hombre y nadie dijo nada. Pero todos me condenaron por amar a otro hombre. Y uno se hace la pregunta, ok, ¿cómo cogemos esa vuelta? ¿Cómo cogemos ese asunto, hermano? ¿Cómo sentenciamos unas cosas, pero ante las otras que nos callamos y no está mal quedarnos callados? O sea, mate a a todos los chinos y no, pero nadie dijo nada, hermano. Al contrario, iban y votaban otra vez por Uribe. O sea,
Dijeron hoy en la reunión, ¿sí? Dijeron hoy en la reunión, dijeron, presionemos a los políticos, con aborto no te voto, ¿sí o no? ¿Por qué no presionamos a los políticos en ese tiempo con falsos positivos no te voto? Eso nunca lo dijimos. Al contrario, casi que lo elegimos por tercera vez de presidente eterno, con los votos de la iglesia. Que ahora dijeron otra cosa interesante, que ya no es minoría, ¿no? Ahora es mayoría. Cuando éramos minoría nos perseguían. ¿Ahora somos perseguidos o perseguidores? Esa es una pregunta que yo tengo hace rato ahí. No la he contestado. No sé si ustedes me la puedan contestar. Porque ahora están diciendo que nos están persiguiendo. ¿Sí? Pero ¿somos perseguidos o perseguidores? Cuando salimos 50.000 de nosotros a decir cosas contra los homosexuales, ¿estamos peleando contra nuestra persecución o estamos generando una persecución? Y no es que esté aprobando los matrimonios sexuales, ni los adopciones, ni transhumanismo, nada de eso. Muchas de esas cosas me parecen antinaturales. Pero lo que quiero es ver al ser humano que hay ahí. Porque con ese ser humano, por ese ser humano murió Jesús. Por ese ser humano murió Jesús. Y a ese ser humano nosotros debemos predicar el evangelio de salvación. Y debemos acercarlo al Señor, o por lo menos provocar el encuentro con el Señor. Y Dios hará. Son como lecturas que también tengo yo en torno a lecturas hermenéuticas. Ahora, dijo una cosa, Luis, que me parece brutal y me parece genial. Es hermenéutica, es lectura hermenéutica. O sea, y hermenéutica de la ley, ¿cierto? Entonces también es interpretación de la ley. Lo que hicieron los señores que hicieron las presentaciones fue interpretar la ley, porque hicieron lectura hermenéutica de la misma. Nosotros también podemos coger esa misma ley y hacer lectura hermenéutica de la misma interpretación. Y nuestra interpretación puede dar otra cosa. Podemos encontrar otro sentido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Será? Prohibir los inconvertibles, es decir, no se pueden convertir, pero no hay que pueden convertir a qué, que es que eso tampoco es una es una cosa genérica. O sea, la conversión no es una cosa genérica. Uno convierte un millón de cosas. Entonces, inconvertibles, claro, pues un ser humano no se puede convertir en caballo, es inconvertible, ¿cierto? Pero ahí está hablando realmente de la conversión al Evangelio de Jesucristo. ¿Eso se puede prohibir? Eso es posible prohibirlo cuando eso puede pasar hasta contigo y un televisor. Tú pones un canal, de ahí sale una película cristiana, tú caes a los pies del Señor, lloras, te quebrantas, te compunges. Todo eso cae mandar a toda esa gente de Netflix o de Amazon Prime o de Enlace porque es que prohibido convertir. O sea, realmente es esa la discusión, es esa lo que está diciendo una ley colombiana, muy colombiana. Entonces también pienso que hay como un tema con las narrativas. Entonces veo la misma narrativa que hubo cuando los acuerdos de paz, ¿no? Que ahora en los colegios se va a enseñar que si a su hijo lo violan, yo hice un trabajo de investigación en la maestría de estudios culturales, análisis de discurso ¿cómo se llama el pastor de Manantial de Vida Eterna? Eduardo Cañas. Y analicé los discursos que él produjo en torno al, al tema con un amigo peruano, él analizaba una iglesia en Perú y yo acá, con todo el tema de los acuerdos de paz. Y él decía cosas como que ahora en las escuelas si violaban a un joven no se podía decir nada porque eso iba a ser legal. Si se aprobaban los acuerdos de paz y si ganaba el sí. Entonces ahora están diciendo lo mismo, ¿no? Ahora usted ya no puede predicar. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dijiste Ludwig, entonces usted ya no puede echar fuera demonios, o sea, unas cosas ahí todas locas. Pero es el mismo discurso, la misma narrativa, la misma fuerza política detrás de eso, produciendo unas narrativas que lo que generan es miedo para movilizar a la iglesia por una agenda. Entonces también hay que hacer esa lectura. Ustedes van a tener un curso, creo, eh, que va a dar cuenta un poquito de ese análisis de discurso en medios y en redes y esa cosa. Espero que va a ser muy bueno al final de este semestre. Lo van a tener con la reverenda Mile Forero. Bien, ¿algo más que decir, señores? Sí, nos reunimos un ratico a hacer hermenéutica, ¿sí vio? ¿Qué dice Dairo? ¿Qué dice Hernando? Déjenme escucharlos, muchachos. No, que me parece, pues, que para estos conversatorios
interesante la dinámica que pues ha tomado este curso y bueno, y el otro también, es importante de alguna manera no ser ignorante de las diferentes Posturas. líneas o corrientes de pensamiento, ¿no? Y pues, bueno, ahorita, anteriormente se decía que el pastor debería andar con la Biblia en una mano y el periódico en el otro, ¿no? Entonces ahorita no se iría la Biblia y qué sé yo, el internet, el celular o, o Sí, qué sé yo para, pues la información que no todo se resume a lo, no sé si se puede entender de la manera correcta, espiritualizar todo, sino que pues vivimos en un mundo donde hay que tener información de todo lado para no ser ignorante en esos temas que pues nos afectan, ¿no? sí, señor, directamente nos afectan. Y eso es muy bueno lo que estás diciendo. Universidad, lo puse ahí en el chat, viene de la palabra universal, universo. Y a mí me parece que cuando hacemos procesos de educación a nivel universitario, lo que tenemos es que abrir el universo, abrir el espectro. Eso es un poquito tendencioso por un lado y peligroso por otro, eh, pero es que así debe ser el proceso educativo. O sea, uno viene aquí con unos fundamentos, con unos principios que nosotros todos compartimos. Todos nosotros somos creyentes conservadores, pero nosotros necesitamos escuchar las posturas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí siempre cuando me hablaron en el seminario de Bar o de Ullman, me hablaban mal de los señores. Y ahora que uno se acerca y hace lectura de ellos, pues tampoco era tan mala la cosa, o sea, tampoco eran unos demonios, eran unos señores haciendo teología de una manera interesante. Y influenciaron de tal manera la Iglesia Católica, Karl Barth y Rudolf Bultmann, que surge Concilio Vaticano, Concilio Vaticano segundo y Concilio Vaticano segundo es lo más cercano, es lo que más se ha acercado la Iglesia Católica al protestantismo. Donde se atreven a decir que hasta la confesión es una cosa que está fuera de lugar. Imagine usted eso. Hasta redefinir sacramentos, hermano. Y eso es por el efecto de dos predicadores que en los sectores del evangelio, de la iglesia evangélica, perdón, se han satanizado como Karl Barth y Rudolf Bultmann. ¿Sí? Entonces, hay que abrir el espectro, hay que leer a sus personajes, hay que mirar qué fue lo que dijeron y hay que hacer uno sus propios, sacar uno sus propias conclusiones y no sacar las conclusiones de otros. ¿Sí? A mí me parece que eso es educación. ¿Sí? Que eso es educación, claro, que al final siempre hay que centrar. Y nuestro centro está claro, nuestro centro es el Evangelio en todos los escenarios, en la economía, en la política, en la cultura. Siempre debemos buscar que el centro sea el Evangelio, punto. Y el Evangelio es lo que Jesús propone y sus planteamientos, sus conductas, sus prácticas. Es leer a Jesús, es revisar a Jesús y es a partir de Jesús construir. Ese es nuestro centro. A partir de ahí todo lo demás se puede revisar, pero siempre del filtro de Jesús. Si quitamos a Jesús del filtro es cuando caemos en excesos y cometemos errores. ¿Qué dice Dairo y qué dice Hernando? Bueno, analizando todo lo que se ha dicho desde el discurso y de todo lo que se ha comentado acá en el salón de clases, en estos momentos pienso que, bueno, mi forma de ver las cosas es que hay que ser críticos en esto, tener una mente crítica al respecto, pero también saberlo, pues desde mi punto de vista también saberlo hacer. No sea que también estemos de alguna manera violentando de pronto la forma o, por decirlo así, violentando como tal a Sedecol, por decirlo así, ¿cierto? O sea, uno también tiene que llegar al punto de equilibrio, usted lo ha dicho varias veces, ¿cierto? Que hay que analizar, que hay que mirar cuál es el rumbo que esto lleva y ser cuidadoso en lo que también estamos diciendo y la manera como lo decimos. De todas maneras, gracias porque también es un aprendizaje y el punto del evangelio es muy importante, o sea, llegar al punto del evangelio realmente nos ubica y nos neutraliza en todo esto. De todas maneras, somos de la época y proponer una misionología en esta época y proponer una teología para esta época es nuestro desafío como iglesia. Listo, pastor. Ese es nuestro desafío. Gracias, Dairo. Excelente. ¿Qué dice Hernando? Porque nos vamos a dormir. Robert, yo quería mencionar
un adagio o un dicho popular que dice, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Entonces me parece que lo que se está haciendo es bueno decir algo. Me parece que bien o mal algo se está haciendo y algún día tenemos que responderle a Dios con nuestras acciones. El pastor decía que a veces no es el mal que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer, ¿no? Porque sabiendo hacer el bien y no hacerlos nos es pecado. Entonces me parece bien que se levanten esas voces, indiferentemente si tienen errores o lo que sea, pero que digamos algo, que estemos en contra de todas esas posiciones, esto me parece importantísimo. Entonces, bienvenido todo aquello que sea en pro del reino, ¿no? Ese sería mi aporte. Me gusta tu aporte, solo equilibrarlo, Hernando, porque, ok, pero ese decir algo tiene que estar sesgado a una línea en particular, porque vuelvo entonces sobre lo que yo dije, ¿y qué de las injusticias, qué de los asesinatos, qué de los crímenes de los líderes sociales que todavía permanecen y no hemos dicho nada? Y pasan en el mismo tiempo, ¿sí? Porque uno diría, listo, pasaron en otro tiempo, entonces este es el tiempo de decir sobre esto, pero están pasando un millón de cosas en ese mismo tiempo que no están en el lente de la iglesia porque no las entendemos como cosas de tipo moral. Entonces necesitamos equilibrarlo, porque si no también terminamos nosotros diciendo algo que realmente es buscar el bien. Solo quiero dejar todo, ahí voy a jugar a ser el abogado del diablo. ¿Realmente es eso, es hacer el bien? ¿Y realmente sí es hacer el bien? ¿Y qué tipo de bien estamos haciendo ahí? O sea, decir algo, ¿qué significa eso en clave de hacer el bien? ¿Sí? Y realmente de transformar. ¿Cuál es la verdadera disputa que hay detrás de esto? Porque no podemos ser inocentes ante eso. ¿Sí? No podemos ser inocentes ante eso. Claro que hay que decir, pero entonces, ¿cómo es que lo tenemos que decir? Y vuelvo y traigo lo que decía para cerrar. Los seres humanos, ¿dónde nos están quedando en todo este discurso? Porque al final hay dos equipos jugando un partido, pero el balón son personas. Y la patean para aquí, la patean para allá, y la patean para aquí, la patean para allá, y al final la persona que es el sujeto de derechos es el que queda sin derechos en un campo de batalla en el que él es simplemente instrumental o instrumentalizado. Entonces, equilibrar eso me parece que es importante y es importante desde las posturas y los deberes ser de la iglesia. Bueno, por ahí va la cosa, muy bacana la conversa, muy bueno el ejercicio. Creo que tenemos que hacer estos ejercicios siempre, hay que escuchar. Y un día que se levanten, sería interesante un día meternos a una charla de los defensores y escuchar a los defensores, qué es lo que dicen, cuáles son sus argumentos, cuáles son sus posturas, por dónde es que se meten, cómo es que leen la Biblia, para también reunirnos después y hablar críticamente de esos personajes, decir, oiga, pero qué tal estos manes, porque también ese es un ejercicio que debemos hacer, que no hemos hecho. ¿Sí? Escuchemos a la otra banda, escuchemos a los que están diciendo, a los que están planteando la ley, ¿cierto? A los expertos que dijeron ellos que se reunieron y construyeron toda esta ley. Escuchémoslos, miremos qué es lo que tienen que decir, qué es lo que están diciendo, por qué lo están diciendo y por dónde están yendo. Y también cómo están entendiendo el discurso de Dios y el concepto de Dios en torno a eso. Me parece que sería interesante, porque eso sí nos daría el equilibrio, ¿no? Eso nos permitiría equilibrar los dos discursos y decir, oiga, vea, mire esta cuestión, para construir nosotros un discurso que tampoco va a estar en el centro, seguramente estará por ahí en otro lado, porque pues, no somos pues los dueños de la verdad. Dairo, y cerramos. Me gustaría, profesor, que en algún momento, o sea, bueno, el semestre siguiente, que invitáramos a personajes que nos hablaran a profundidad sobre los temas que se abordaron en la conferencia, en la
en la charla que se sostuvo y que estén con nosotros en el salón de clase, para porque hablar con frente a ellos frente nosotros. también es que uno también le hace preguntas y, claro, y interactuar con ellos, escucharlos también en nuestro salón de clase y desde la facultad. Entonces, para mí me sería interesante que eso se diera. No, eso sería interesante, ¿no? Vamos a buscar la forma, hasta crear una escuela, un curso de debate, una cosa. Eso sería interesantísimo, peligrosísimo, pero interesantísimo en el ejercicio educativo. Y lo hacen las universidades. Es una buena idea. Está planteado que algunos que hagan, se hagan cursos sobre economía, sobre política, sobre diferentes cosas en estos espacios. Ya estamos construyendo eso, buscando la gente. Eh, yo creo que vamos a hacer cosas muy, muy interesantes y al final pues cada uno construirá sus conclusiones y llegará a sus conclusiones y eso está también perfecto porque de eso se trata. Y se trata de que haya disenso porque solo el disenso nos puede construir consensos correctos de fe, pero también de razón. Oremos para irnos, Señor. Muchas gracias. Te damos por darnos la oportunidad de acercarnos a estos diferentes espacios. Perdónanos si a veces somos demasiado críticos frente a algunas posturas. Eh, Ayúdanos a equilibrar, Señor, las cosas. Guárdanos como iglesia. Permite, Señor, que como iglesia seamos luz y seamos sal del mundo. Permite, Señor, que podamos ser tus manos y tus pies en la tierra y que tu misión sea nuestra misión, Señor. Permítenos, Dios, hacer lectura en clave hermenéutica de todo, de los gestos, de las acciones, de las palabras, de las no palabras también, de las cosas y las no cosas, Señor. Y poner siempre eso en conversación con tu palabra, con tu evangelio, con el modelo del ser humano por excelencia que es Jesús. Ayúdanos, Señor. Cada día, como decía Martín Lutero, todos los días encontrarnos, reencontrarnos y volvernos a encontrar con el evangelio, ya que la religión es el modo predeterminado del corazón humano. Gracias por este espacio que podemos tener de educación, de academia que tú has provisto para nosotros, en el cual podemos dialogar, compartir, debatir, pensar, disentir, pero también ponernos de acuerdo, Señor, siempre para la extensión de tu precioso reino. En tu Hijo Dios oramos, dándote gracias, pidiéndote un buen descanso para todos. Amén. Bueno, descansen. Dios los bendiga. Feliz noche, Dios les bendiga, muchas gracias.